Escuche de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 Meridian el programa Trinchera Zamorana por Neoespartana 105.5 FM. Trinchera Zamorana en defensa de la revolución bolivariana. Trinchera Zamorana apoyando el poder popular. Trinchera Zamorana de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía por Neoespartana 105.5 FM. Producción y conducción de Cruz José Rivas Marcano. Neoespartana 105.5 FM no se solidariza con los conceptos emitidos en el siguiente. Marchemos federales en recia multitud, marchemos federales en recia multitud, a romper las cadenas de vil esclavitud. Oligarcas sembrar, viva la libertad. Oligarcas sembrar, viva la libertad. La espada redentora del general Zamora, la espada redentora del general Zamora, confunde al enemigo de la revolución. Oligarcas sembrar, viva la libertad. Oligarcas sembrar. Muy buenos días, estimadas amigas y amigos, usuarias y usuarios de Neoespartana 105.5 FM. En sintonía contigo, sean bienvenidos a su programa Trinchera Zamorana, en defensa de la revolución bolivariana. En los controles está Carlos Gómez Martínez, en la dirección de la emisora Carlos Mier Hoffman, en la locución y producción del programa, quien les habla Cruz José Rivas Marcano, certificado de locución 6040 del año 1972, productor nacional independiente 8986. Programa que llega a ustedes gracias al apoyo de las alcaldías del municipio Mariño y su alcalde Francisco González, y la alcaldía del municipio Arismendi y su alcalde Ali Romero. Nos pueden escuchar y ver por perlavision.com.be, www.perlavisionradiotv.com.be. Bueno, estimadas amigas y amigos, hoy es 23 de enero. 23 de enero. Hace 60 años fue derrocado el dictador Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, en primer lugar, tenemos un invitado de lujo, el capitán de navío Luis Delgado, quien participó en la intentona del Carupanazo en 1962 contra Rómulo Betancourt, aquí en el estado Sucre. Y bueno, profesor universitario a la honorable edad de 81 años. 81, ¿no? Este año cumplió 82. Ya cumplió 82. 82, correcto. Entonces, bueno, Luis ya ha corrido algunos metros con nosotros en la radio. Y por supuesto, le damos la bienvenida. Bienvenido, Luis. Ahora aquí en Neoespartana 105.5 FM. Muchas gracias, Cruz. Hoy es un día muy importante para la historia de este país. ¿Qué te digo con respecto a esto? Como ha pasado en lo que es el tiempo histórico, fue uno de los momentos históricos, y repito, importantes en el país, así como lo fueron otros momentos de la historia.
ese día 23 de enero resulta de una toma de conciencia de un pueblo que vivió la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Una dictadura atroz, una dictadura con represión, una dictadura en donde se destacó mucho, deben acordárselos de mi época, de mi momento, la seguridad nacional, tienen que acordarse de eso, en donde por ahí pasaron esa seguridad nacional, la mayoría de los miembros, partidos políticos, miembros de los partidos políticos dirigentes entonces, les nombro algunos, Simón Sáenz Mérida, Domingo Alberto Rangel y otros tantos más. Y bueno, es un día para recordar y es un día para rememorar que la historia tiene su momento y que el momento 23 de enero fue producto de todo un proceso anterior, de todo un contenido histórico, de todo un andar de la gente, de las personas que participaron ahí en ese momento. Ahora bien, Luis, tú ingresas a la academia en el gobierno de Pérez Jiménez. De Marcos Pérez Jiménez. Sí, correcto. ¿Cómo se vislumbraba a nivel de la academia esta dictadura, pues, de Marcos Pérez Jiménez? Bueno, yo ingreso en el año 54. Tú sabes que las academias militares, para ese momento, eran academias militares, eran institutos militares muy cerrados. Cerrados en el sentido de que no había mucho contacto con la vida civil. Al contrario que sucede en estos momentos, pues. Ya lo vamos a explicar más adelante porque ha sucedido. Pero en aquellos momentos, nosotros los cadetes no teníamos mucho contacto con la vida civil, con lo que es, por ejemplo, ese centro importantísimo de la revolución, de todos los procesos, que fue la universidad y ha sido la Universidad Central de Venezuela. Entonces ahí estábamos nosotros, como yo te diría, aislados. Éramos unos muchachos, bisoños en lo que es la política. No había un dirigente dentro de lo que pudiéramos llamar oficial o cadete superior que nos dijera algo acerca de lo que es la historia del país, de lo que fue Bolívar, como lo hizo después nuestro comandante Hugo Chávez Frías, pues, más adelante, pues. Sí. Esa es la verdad, pues. Y cuando ya se acerca 1957, 1958, habiendo tú ingresado ya en 1954, que lleva ya casi 4 años o 4 años en los estudios, ¿cómo se reverbera a nivel de los militares ya la situación incontrolable de Marcos Pérez Jiménez? Bueno, la Junta Patriótica, por ejemplo. Claro, te cuento. Bueno, no conocíamos la parte política, pero repito, lo que es el movimiento político, ese movimiento que después uno se entera, en donde participa Fabricio Ojeda, participa Pompeyo Márquez, toda esa cantidad de dirigentes de entonces del Partido Comunista y de otros partidos populares del sector de Acción Democrática, sector revolucionario de Acción Democrática. Yo era en el 58, mi promoción, yo era guardia marina. Para esa fecha me gradué yo, para el 58. Ya nosotros, lo que te puedo hablar es en diciembre, a principios de lo que es enero, veíamos movimiento. Por cierto que yo estaba de guardia ese día en el portalón de la Escuela Naval, allá en Maiquetía, y veía y entraba mucha gente importante. Una de las personas que yo vi, que me acuerdo clarito, fue, por ejemplo, el movimiento que está de salida del almirante, el vicealmirante de entonces, Wolfgang Larrazábal, Carlos Larrazábal, y otros, Sosa Ríos, y otros oficiales entraban y salían. Y ese era un comentario que teníamos allá adentro, en lo que es la academia, pues, sobre todo los guardiamarinas, que ese es el último año que hacen los militares navales, ¿no? La escuela naval, pues.
Entonces ahí veíamos ese movimiento y hacíamos el comentario, ¿qué está pasando aquí? Algo está pasando que entran y salen y se reúnen oficiales, sobre todo de la Armada. No veíamos muchos oficiales del ejército, pero del ejército no vi, por lo menos yo particularmente lo vi, hay otros que sí lo vieron a oficiales, pero me acuerdo mucho de Wolfgang, de Carlos y de Sosa Ríos. Entraban y salían y en contacto con otros oficiales subalternos de la época. Entonces algo estaba pasando. Entonces en el 23 de enero. Entonces el 23 de enero nos encontramos rodeados, nos encontramos que el guardiamarina de Portalón de entonces, no me acuerdo el nombre del guardiamarina, pasa la novedad de que estábamos bloqueados por unos tanques de la infantería marina. La infantería marina para ese momento estaba con Pérez Jiménez, ¿no? Ajá. Entonces estábamos bloqueados. Pensaban ellos, pues, me imagino, tenían la información de que la Armada, la Escuela Naval, era uno de los centros de insurrección en contra de Pérez Jiménez. Y entonces la infantería marina nos bloqueó. No, estábamos bloqueados. Ese bloqueo duró muy poco tiempo. Yo diría que duró mediodía, como a las 12, amanecimos así, pues a 6 de la mañana. Ya a mediodía ya eso estaba desbloqueado, ya todo se había... Entonces era que el movimiento había comenzado, ¿no? Lo que es el 22, 23, porque no fue exactamente el 23. Ustedes saben que todos estos movimientos tienen su pre y tienen su post. En el pre o había esos movimientos de entrada y reunión y salida, pero el 22 en la madrugada ya había un movimiento militar más visto, pues, ante la opinión pública. Ahora bien, desde el punto de vista político, tú acabas de expresar que los militares, por lo menos ustedes que estaban jóvenes todavía, bisoños, como tú dices, no estaban insertos en la parte política. Sin embargo, bueno, estaba Wolfgang Larrazábal, estaba la Junta Patriótica que presidía Fabricio Ojeda, y yo recuerdo que en una entrevista que te hice, no sentían ustedes, vamos a decirlo en esos términos bien sencillos y criollos, esa picazón de querer participar en ese momento del 23 de enero de 1958 en ese aspecto político, en el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y por otro lado el buscar que se instaurara una democracia verdadera. Bueno, mira, Cruz, como te decía, pues éramos unos muchachos bisoños, apenas nos íbamos a incorporar y siempre hay la limitación de la disciplina. Era una disciplina cerrada para ese momento. Y no sabíamos, pues, y tú sabes que cuando uno no está claro, mejor es quedarse tranquilo, porque uno no sabe para dónde va a ir el movimiento, pues. Posteriormente, en la medida que fue avanzando el tiempo, que nosotros nos graduamos, que nos da el sable, por cierto, la única promoción de la Armada que ha recibido un sable de otro oficial de la Armada ha sido la de nosotros, ¿no? Pedro Lucas Urribarri es mi promoción. Entonces, si teníamos, de ahí nace, como tú preguntas, siempre hay la curiosidad. Digo, ¿qué pasó aquí? Entonces, ya uno comienza a trabajar y comienza a hacer contacto con la vida civil, ¿no? Ya recién ido Pérez Jiménez, y hay ese movimiento de efervescencia sobre todo el pueblo, el público, de la población, ¿no? Y entonces eso nos llevó a nosotros a ¿cómo se llama? Averiguar el curiosidad de la gente joven, ¿no? ¿Qué estará pasando? Vamos. Entonces siempre hay la idea, ¿no? Dentro de los oficiales jóvenes, vamos, ¿por qué no nos acercamos a la Universidad Central? Entonces, acercarse a la Universidad Central es inscribirse en la Universidad Central, por lo menos para conocer de cerca, frente a frente, ¿no? Lo que está sucediendo en el país. Y así lo hicimos, jóvenes, recién graduados. Nos inscribimos, yo me inscribí en Economía, y muchos otros oficiales nos inscribimos en Economía. Pero más que la inscripción en Economía, era un poco eso, el hurgar, el conocer, el averiguar qué es lo que estaba pasando. Entonces ahí conocimos a muchos dirigentes políticos. Entre ellos tuve la oportunidad de conocer en ese momento, era muy joven, Teodoro Pecó, Américo Martín, era dirigente importante de la época, ¿no? De izquierda.
Ya ustedes saben lo que pasó después. Entonces, ese momento, nosotros lo que hicimos fue que nos fuimos allá, al sitio, para ver qué era lo que estaba sucediendo y entonces ahí sí comenzó, como tú dices, ¿no? De esa efervescencia, de esa idea, ahí comenzó como a nacer realmente nuestra participación, digamos, política en lo que fue ese movimiento. Estos militares jóvenes de la época. Claro, y fíjate. En mi caso, pues, concreto. Fíjate tú, Luis, estamos conversando con el capitán de navío Luis Delgado, quien participó en 1962 en el movimiento militar conocido como el Carupanazo. Eso es importante. ¿Y quién más que él para hablar hoy, día 23 de enero, cuando estamos conmemorando los 60 años, porque de la participación del pueblo y de una junta patriótica donde estaba siendo presidida nada más y nada menos que por el periodista y revolucionario Fabricio Ojeda. Ahora, para explicarle a nuestro pueblo, hoy en esta fecha tan importante, como tú que has sido también profesor universitario, profesor de la Universidad del Zulia, ¿cómo se ve en esa época ya ese movimiento de la Junta Patriótica, la elección de Rómulo Betancourt como presidente y el pacto de Punto Fijo? Es muy importante la pregunta esa, Cruz, porque hubo un movimiento para ese, un movimiento popular muy importante. Yo diría que clave para que la caída de Pérez Jiménez. La insurrección popular dirigida por la Junta Patriótica, por la intervención del Partido Comunista y también del sector de Acción Democrática, que ya se visoraba una división, pues, que era el MIR, pues, el MIR dirigido desde lo que fue la subversión en contra de Pérez Jiménez, ¿no? Dirigida por Simón Sáenz Mérida y Domingo Alberto Rangel. Y Américo Martín también era importante ahí en ese grupo, ¿no? En ese partido. Ahora, ese movimiento político se fue configurando. Y fue dándole forma a lo que posteriormente le dio la mayor fuerza y la mayor dirección, digamos que sería como la vanguardia de ese movimiento popular, ¿no? La vanguardia de ese movimiento popular. Y la acción de los militares, ¿no? Sobre todo de la Fuerza Aérea. Tienen que acordarse, el 1 de enero hubo un bombardeo sobre Miraflores y esos oficiales todos se fueron con sus aviones al exterior, no regresaron, que fueron al Perú. Entonces el movimiento ya se había generalizado desde el movimiento popular hacia los militares, sobre todo los militares jóvenes, y se fue conformando ese proceso de los jóvenes, militares jóvenes, de las fuerzas populares hacia los militares jóvenes. Se organizó pues un movimiento y mientras esto ocurría, digamos, el otro bloque, el bloque de la burguesía, ¿verdad?, debilitado porque ellos no habían participado en el proceso de insurrección, realmente no tienen una participación directa, más bien habían sido aliados de Pérez Jiménez. Entonces ellos buscaron... Los oligarcas, o sea, los poderosos económicamente, sí, la burguesía debilitada políticamente, y mientras que el movimiento popular fuerte y con ciertos, ya con aliados militares, ¿no? Ahí había una conexión, digamos, yo diría que sería como el inicio de lo que hoy en día decimos que es la Unión Cívico-Militar. Pero todavía muy bisoña, no se tenía bien claro lo que es el poder político, ¿no? Y mientras tanto, el bloque burgués, ¿no?, se fue como conformando. Yo me preguntaría, pues, para explicar mejor esto, dirían ellos, bueno, ¿cómo hacemos? Esto tiene que continuar ya con la idea de que todo continuará igual con otros dirigentes, con otros momentos. Entonces, viene esa combinación que hoy llamamos el Pacto de Punto Fijo, que fue la reunión, ya todos conocemos, la conversación, el convenio de Acción Democrática de URD y de COPEI. Acción Democrática, COPEI y URD.
ese pacto de Punto Fijo. Que muchos creen que fue en Punto Fijo, no, fue en la casa, en la vivienda, una vivienda que tenía Rafael Caldera. Rafael Caldera, en Caracas, se llamaba Punto Fijo. Sí. Entonces ahí fue ese pacto. Ese Ahora, pacto, ¿cómo definirías tú ese pacto? ese pacto se da como una plataforma. Esa fue la plataforma que utilizó la burguesía para manipular ese movimiento popular. Lamentablemente la izquierda no vio claro el proceso y en cierta forma se produjo ahí como una alianza, diría yo. Una alianza quizás de repente hasta no consciente, ¿no? Del momento histórico que se está viviendo ahí. Y se toma la delantera, ahí toma la delantera la burguesía, con el pacto de Punto Fijo. Ya el pacto tenía una cantidad de elementos políticos que reiniciaban lo que nosotros llamamos la democracia representativa, ¿no? Reiniciaban la democracia representativa. Y vamos a elecciones. Las elecciones con una estructura social de carácter burgués, pues, ¿no? Con un centro electoral manipulado, un centro electoral para que continuara. Realmente la idea era que con esa votación, ¿verdad?, continuara en el poder la burguesía, con una democracia representativa. Entonces ahí se lanzan los candidatos. Era el mismo museo. Con diferente cachín. Con diferente cachín. Porque la burguesía seguía obteniendo los beneficios. La burguesía se mantenía atrás. Porque tú sabes que el partido político es la plataforma, pues. Y el pacto de Punto Fijo lo mantuvo ese pacto de los tres partidos políticos principales de la época, ¿no? Acción Democrática, COPEI y URD. Podemos recordar a los dirigentes: Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba. Entonces, de ese movimiento, ¿verdad?, de plataforma, sale la candidatura de Rómulo Betancourt, ¿no?, como representante de... Gana Rómulo Betancourt las elecciones. Gana Rómulo Betancourt las elecciones. Pero claro, se lanzan los tres. No se lanzan los tres. Se lanza por URD, va Wolfgang Larrazábal. Ajá. Y por COPEI va Rafael Caldera, ¿no? Ajá. Van los tres, van Rómulo, Wolfgang y Caldera. Gana Rómulo. Ajá, pero ahí es donde creo que es bueno explicarlo, que después que gana Rómulo, el pacto de Punto Fijo se hace antes de las elecciones o después de las elecciones. Antes de las elecciones. Claro. El que ganaba se iban a compartir el poder. El poder. Pero fíjate, hay algo que en la historia no se conoce, ¿no?, que son los interiores de un proceso histórico, ¿no? Nosotros estamos pendientes, los oficiales de las Fuerzas Armadas, sobre todo los de la Armada, ¿con quién íbamos a estar en ese proceso? Con el candidato nuestro, que era Wolfgang Larrazábal. Aunque en esa época ustedes no votaban. No votaban, pero en el fondo nuestro corazón estaba con Wolfgang, ¿no? Wolfgang, y pensábamos que iba a ganar Wolfgang, ¿no? ¿Por qué? Porque se veía en Betancourt como una especie como un adversario importante en contra que se talla un poco como la historia de la época de la Revolución de Octubre, ¿no?, en donde Betancourt ahí en ese momento se configuró como el izquierdoso, el elemento de izquierda de la época. Entonces eso se veía dentro de las Fuerzas Armadas como no se veía bien, y estábamos a favor de Wolfgang, pues, nuestro amigo oficial de la Armada. Y hubo un movimiento de no reconocer inclusive las elecciones. Correcto. Hubo un movimiento ahí, un movimiento que fue sofocado por el mismo Wolfgang, pues. Se contaron el Wolfgang se reúne con nosotros, oficiales jóvenes. Me acuerdo que esa reunión fue en La Guzmania, en Vargas, el estado de Vargas. Se reunió y entonces Wolfgang se reúne y nos dice, pues, que se contaron los votos y que el ganador y que tenemos que reconocer era a Rómulo Betancourt, porque los números lo daba él, pero eran unos números totalmente manipulados.
Sí. Manipulado desde abajo, pues. El voto, pues ese voto personal, ese voto que se merece. Que ya sabemos que aquello que se decía que, ¿cómo se llama? Acta mata voto. Acta mata voto. Desde ahí arranca. Ya ahí comenzó. Sí. Desde la época. Ahora otra cosa que Luis, muy bien, gana Rómulo, pues. Y se divide Acción Democrática con el MIR y comienza entonces la persecución contra los líderes de izquierda. Sí. Y aparece la guerrilla, aparece el movimiento guerrillero. La FAL. Y a la FAL. Fuerza Armada de Liberación Nacional. Y Fabricio Ojeda, quien es electo diputado por Unión Republicana Democrática, renuncia enviando aquella famosa carta, ¿no? Por cierto, tal día como hoy, el año pasado, fue llevado los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional, sí, como se lo merece. Una carta que debiéramos leerla todos, porque es la carta del compromiso del verdadero hombre revolucionario. ¿Por qué Fabricio manda esa carta? Bueno, mira, Fabricio, para mí, yo tuve... ¿Tú lo conociste? Tuve la oportunidad de conocerlo, estuvo conmigo detenido, preso en la cárcel de Trujillo. Cárcel de Santana. Sí, él, hombre muy especial, profesor, nato, diría yo, educador de la vida, diría yo. Fue un educador político de primera. Y nosotros vimos en Teodoro, disculpa, pero vimos en Fabricio la persona que acumulaba todo un proceso histórico. Era como el representante de una insurrección, ¿no? De una insurrección popular que estaba ahí, y él captó pues ese momento, lo captó, y su honestidad política lo llevó a hacer lo que hizo, pues. Se fue a la guerrilla. Esa es la verdad. Bien, estimadas amigas y amigos, entonces, bueno, están ustedes en sintonía del programa Trinchera Zamorana, a través de Neoespartana 105.5 FM, en sintonía contigo, gracias al apoyo de la Alcaldía de Mariño, el alcalde Francisco González, trabajando por toda esa gran población mariñense, por la marense, con mucho cariño y con mucho amor, en la búsqueda del poder popular, de darle mayor fortaleza a los consejos comunales, que es la parte importante. Y también nos apoya la alcaldía del municipio de Arismendi, Alí Romero, con fuerza, trabajando, dándole el impulso a la agricultura y también a la salud, allá en el municipio Arismendi. De esta manera, pues, que tenemos, pues, ese gran apoyo de estos dos alcaldes bolivarianos. Estamos conversando con el teniente de navío, Luis Delgado, hombre de vasta experiencia que vivió el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, el Carupanazo, y que bueno, pues hoy nos está dando una verdadera clase de historia. Vamos a nuestra pauta publicitaria y ya regresamos con Trinchera Zamorana. Hombre libre. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neoespartana, en sintonía contigo. Los invitamos a sintonizar de lunes a jueves de 3 a 4 de la tarde al son de la tarde. Disfrute de una hora de buena música, comentarios, actualidad y mucho más al son de la tarde. Otra producción de Carlos Gómez Martínez. Al son de la tarde por Neoespartana 105.5 FM, en sintonía contigo. Publicidad. Nadie es monedita de oro, pero tú puedes brillar como si lo fueras, usando los lentes de sol que están de moda, sofisticados o divertidos, que te den el brillo de misterio y sex appeal. Esto y más lo encontrarás en Variedades Ray Charlie. Allí podrás elegir una gran variedad de lentes, maquillajes y accesorios que te harán lucir como una diva. Variedades Ray Charlie tiene mercancía nacional e importada que puedes adquirir al mayor y al detal. Ubícanos en la calle Velázquez
entre Fajardo y Díaz. Centro Comercial Concord, local número 6, en Por la Mar. Variedades Rey Charlie. Complementa tu look sin mucho gasto. Bordados Multicolor, un mundo de diseños y colores para ti. Somos la bordadora oficial de los Bravos de Margarita. Fabricamos ropa deportiva y corporativa en general. Nos destacamos en rotulados, timbrados, bordados, diseños, personalizaciones, subliminación, transfer y mucho más. Ubíquenos en la calle Díaz con Velázquez, edificio Mar 125, local 4, o llámenos al 0295-263-9833. Bordados Multicolor, un mundo de diseños y colores para ti. Chop Chop, la casa de la repostería, con un estilo y calidad única en la isla de Margarita. Contamos con una extensa variedad en repostería, panadería y pastelería, chocolates, arequipes, utensilios, moldes, envases, adornos, en general todo a buen precio. Visítanos a finales de la Avenida Bolívar frente a la estación de servicio PDB o llámenos al 0295-263-6421. Chop Chop, la casa de la repostería. Te esperamos. Un nuevo concepto en panadería y pastelería llegó a la isla. Apple Pie. Ricos desayunos, arepas, empanadas, cachitos, café, tortas, almuerzos y más. Panadería y pastelería Apple Pie. De ahora en adelante, tu panadería. En la calle San Rafael, frente a la Alcaldía de Mariño. Teléfonos 0295-264-8670, 264-8040. Apple Pie, tu panadería. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, conozca acerca de todo en Directo a la Brasa. Opinión, música, información, entretenimiento, entrevistas y mucho más con un estilo muy particular. Directo a la Brasa. Con Carlos Mier Hoffman, de lunes a viernes de 12:30 a 1:30 de la tarde y por Neo Espartana 105.5 FM, en sintonía contigo. Estamos en sintonía contigo. Sin conformarnos solamente con
materia orgánica que abona con latidos, la mecha pura de un amor que prende, que no se entiende, sentimientos y emociones que no se medirán matemáticamente. Hay que empezar a reflexionar, actuar en armonía, vaciar el ego, abrazar la paz perfecta en cada día. Eres tú, si formas parte del gran combo natural. Si caes, renuévate y vuélvete infinito al pensar por convicción, no por esperanza es avanzar, borrar toda fórmula extraña y garantizar volver a amar sin prejuicio y sinceramente. Vente, juntos somos la llama que enciende. Así esto no te enciende. Canción que enciende, mecha que prende. Continuamos, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Neo Espartana, 105.5 FM, en sintonía contigo, y su programa Trinchera Zamorana. Tierra y hombres libres. Así es, tierra y hombres libres, horror a la oligarquía. Así es, horror a la oligarquía. Estamos conversando con el teniente de navío, Luis Delgado. A propósito, pues que hoy se están conmemorando los 60 años del 23 de enero de 1958. Se dice fácil, pero no es tan fácil. 60 años no es un día, dice el poema de la leyenda del Horcón. Bien, Luis, entonces estamos todavía, nos queda un espacio de tiempo en la parte pues de el pacto de Punto Fijo. Llega Rómulo Betancourt. Comienza la persecución contra los dirigentes de izquierda, comienza la represión, comienzan los asesinatos selectivos por las ideas políticas de Rómulo Betancourt, y toma la decisión Fabricio Ojeda de irse también a la guerrilla, pero ya ustedes también estaban ganados para insurreccionarse contra Rómulo Betancourt. ¿Por qué la insurrección contra Rómulo Betancourt? Bueno, que digo yo que es hija del mismo 23 de enero, ¿no? Claro, claro. El 23 de enero, como habíamos señalado anteriormente, fue un momento histórico en donde el movimiento popular insurreccional de la época, en ese momento, se crearon muchas expectativas. Entre una de las expectativas era la libertad, el desarrollo social, la participación de un pueblo en lo que es la política, y bueno, muchas esperanzas. Y en cierta forma eso dio pie a que existiera pues el apoyo electoral, ¿no? Una importante votación en ese momento, el apoyo electoral. Pero llega Rómulo Betancourt al gobierno y comienza Rómulo Betancourt a traicionar todo ese proceso, echar para atrás todo eso que se había planificado, todo eso que se había dicho. Rómulo entonces realmente muestra la cara de lo que venía como gobierno representativo de la época. Es más, Rómulo Betancourt suspende las garantías casi que inmediatamente que aprueban la constitución de la época. La de 1961. Tengo entendido que la suspende como al mes o a los días. Sí, a los días. Suspende las garantías. Y se crean una cantidad de movimientos insurreccionales dirigidos por el entonces, bueno, si vivía Acción Democrática. El MIR sale a la palestra. Tú tienes que acordarte del célebre el Nuevo Circo, sí. El célebre meeting del Nuevo Circo. Tienes que acordarte de la huelga del transporte que se inició en el estado Táchira. Liderado por Américo Martín. Y Domingo Alberto Rangel. Sí. Y también esa insurrección que ya existía en la Universidad Central, organizada y dirigida por el MIR. ¿No? El MIR y el Partido Comunista. Correcto. Por cierto que en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el partido que quizá dio más sacrificio fue el Partido Comunista, porque fueron perseguidos férreamente por Marcos Pérez Jiménez.
Tengo entendido que la palabra esta ADECO era porque había una combinación, ¿no? Los ADECO decían que eran comunistas. Los militares ADECO comunistas. Sí. Y entonces, ahora, la traición verdadera de Rómulo Betancourt contra el pueblo, Luis, ¿dónde la podemos ver plasmada concretamente? Al pueblo, la traición al pueblo de Rómulo Betancourt. Bueno, en la represión. Una vez suspendía las garantías, manifestar es un acto de insurrección, era una conspiración, pues. Yo diría que eso tiene que ver mucho con la debilidad que sentía la oligarquía de entonces, se mostraban débiles. Y Betancourt lo que hizo fue que la sembró con más fuerza. Porque colocó también en el gabinete a gente de la burguesía. Bueno, la gente de la burguesía, claro. Porque casi todos. A Canins, me acuerdo, toda esa gente, ¿no? Los Mendoza, Eugenio Mendoza. Los miembros de ese gabinete. Sí. Y bueno, y se fortaleció aún más el capital financiero. Hubo más fuerza en lo que fueron los bancos. En las empresas petroleras. En las empresas petroleras. Bueno, ahí, pero más que todo, nosotros, te lo digo, en el caso de los militares jóvenes de la época, nosotros vimos ¿cómo decir? Esa actitud reaccionaria de Betancourt a través de lo que fue la represión, una represión bestial, militar. Entonces aparecen los cuerpos de seguridad, la seguridad nacional, que es lo que se inicia en esa época, en ese momento. Entonces esa seguridad nacional, la policía civil, la seguridad nacional, la DIGEPOL. Entonces comienza la persecución política a todos los partidos políticos. Entonces pues, no había posibilidad de la protesta. Pues. ¿Y la reforma agraria? Y la reforma agraria fue un digamos, ahí ha podido ser, digamos, un punto a favor de Betancourt. Pero no lo fue. No lo fue porque todo eso se dividió totalmente. Pues. Esa reforma agraria no fue una reforma agraria para el pueblo, fue una reforma agraria para los terratenientes. Aumentó muy bien el latifundio en esa época. Pues. ¿No? Aumentó el latifundio y aumentaron los ranchos. Y aumentaron los ranchos. En las grandes ciudades. En las grandes ciudades. Que eran los campesinos que se venían. Los campesinos que se venían a la ciudad. Hay que vivir mejor. La persecución, pues. Claro. Bueno, sí, ese fue el caso del señor Betancourt. Y eso ahora, y bueno, entonces, fíjate tú, porque es lo que estamos comentando, estimadas amigas y amigos, aquí con el teniente de navío Luis Delgado a propósito de los 60 años del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Ahí tienen ese ejemplo, que es por eso es que la historia es importante, Luis. Claro. El estudio de la historia no es como nos las enseñaron a nosotros en aquella época, que era aprenderse un libro de memoria, fechas y nombres de personajes y nada más. No, la historia es una ciencia viva, sí, ¿verdad? Y entonces es bien importante conmemorar hoy los 60 años, porque es la defensa de la verdadera democracia. Sí. Y entonces mucha gente se preguntará, y mucha gente desconoce eso, ¿por qué se llenaron las grandes ciudades de ranchos desde el momento en que Rómulo Betancourt asume el poder? Bueno, la represión, ¿no? Y esa reforma agraria que supuestamente indicaba que al campesino le iba a dar sus tierras. No fue así, fue una traición. Y el campesino vio en el campo pobreza, al contrario lo vio en las ciudades. Entonces, estamos hablando de una Venezuela que ya venía caminando desde la época de Juan Vicente Gómez, de López Contreras, Isabel Medina Angarita, la Venezuela petrolera. Había un movimiento, lo que se llama ahora una renta petrolera, que se había adueñado prácticamente de las ciudades, ¿no? La ciudad es la que ofrecía la posibilidad de trabajo, por un trabajo que tenía que ver con
pura actividad del sector terciario, ¿no? Mientras un sector primario, que es la agricultura, digamos, dañado o empobrecido, ¿no? A un sector terciario en abundancia, pues, de mucho desarrollo, ¿no? Los servicios. En la ciudad, el servicio, el terciario del servicio, ¿no? Y eso hace que se desarrolle, pues, un movimiento del campo, el movimiento ese célebre del campo a la ciudad. El campo a la ciudad, y se abarrota Caracas. Un 23 de enero, por ejemplo, que sabemos, se convierte de una ciudad creada por Pérez Jiménez, el 23 de enero. Claro, el 23 de enero creado por Pérez Jiménez. Y ese 23 de enero después fue rodeado por toda una invasión de los cerros de Caracas. O sea, el movimiento del campo a la ciudad. Porque veían en la ciudad la salvación. Y resulta que no fue la salvación, fue más bien la perdición de esa gente, pues, ¿no? Más pobreza. Y aparece, pues, problemas de inseguridad muy importantes, ¿no? De delincuencia, para esa época. Ahora bien, Luis, esta situación que se presenta ya con el pacto de Punto Fijo, vemos a un Rómulo Betancourt entregado a las empresas petroleras. Así es. De acuerdo con lo que hemos leído, hasta salían tanqueros petroleros con doble fondo. Ya lo he leído yo. Sí. ¿Me entiendes? Un doble fondo, llenaban medio tanque, no lo pagaban de petróleo, pagaban nada más que el otro tanque de arriba. Es lo que, fíjate tú, estamos hablando del año 1961, cuando Rómulo, pues, se aprueba la Constitución a nivel del Congreso Nacional, y ustedes deciden insurreccionarse contra el gobierno de Rómulo Betancourt. ¿Qué les lleva a insurreccionarse aquí en Sucre, en Carúpano en concreto, y por eso el movimiento se llama el Carupanazo, contra el gobierno de Rómulo Betancourt? Bueno, mira, ese es un movimiento, nosotros llamamos el Carupanazo, pero ese movimiento tenía sus raíces en Caracas también, ¿no? Era un movimiento militar de bastante fuerza. Lamentablemente, pues, Betancourt, a través de su servicio de inteligencia, no fue penetrando. Y quedamos nosotros, y también quedamos los del porteñazo. Que después, acuérdense que el Carupanazo se da el 4 de mayo y el porteñazo el 2 de junio, casi un mes después. Más o menos fue el 4 de mayo, casi un mes. ¿Por qué no fuimos nosotros a la insurrección? Evidentemente porque veíamos en nuestro movimiento, que se llamó Movimiento de Recuperación Democrática, así era como se llamaba el movimiento. Veíamos en ese movimiento, en ese proceso, un volver a lo que fueron las idas del 23 de enero. Era hacia atrás. Salir de Betancourt, de este señor que había traicionado todo ese movimiento. O sea, el Carupanazo es hijo del 23 de enero. Claro que sí. Es así, porque nosotros nos basamos si las ideas del 23 de enero fueron la de más democracia, de libertad, de participación, de un abrirle a la sociedad más beneficios, y resultó lo contrario. Represión, la represión en contra de la simple protesta, inclusive. Entonces, eso lo vimos nosotros, los oficiales jóvenes, sobre todo oficiales que estábamos estudiando en las universidades ya. ¿No? Ya teníamos los contactos y teníamos la idea de cómo se movía la vida civil, sobre todo en ese sector universitario. Y ya estábamos como ya tocados por esa idea. Entonces, eso nos llevó a organizar ese movimiento en Carúpano y en otra parte del país. Lamentablemente no se llevó en otra parte del país, pero sí en Carúpano. Y salir de Rómulo Betancourt. Que Betancourt no siguiera en el gobierno. Ahora, no es Betancourt, porque en el fondo Betancourt representaba el poder de una oligarquía, de una burguesía que quería mantenerse en el poder desde hace tiempo.
Esa es la parte. Ahora, en un momento, en otras instancias, pues haremos un análisis más profundo del carupanazo, ¿no? Cuando nos toque allá el 4 de mayo de este año, Dios mediante y la Virgen. Claro. Pero se puede considerar, tomando en cuenta el tiempo, que el carupanazo y el porteñazo, a su vez, pero paren a Hugo Chávez. Sí, yo creo que ahí hubo, eso fue en el como, 92, 4 de febrero. Sí, el 4. 30 años después. 30 años después. ¿Qué sucedió con nosotros, por ejemplo, los militares jóvenes de la época? Hacemos unos análisis históricos del momento y entonces realmente éramos parte de la vanguardia. Pero una vanguardia que estaba sola, pues, porque desde el punto de vista político, los principales movimientos, vamos a decir, los sindicatos, la Fuerza de Trabajadores, la CTV de entonces, que reunía a casi todos los trabajadores de Venezuela, todos estaban cuadrados con la democracia representativa de la época. Es decir, que el apoyo social no era tal. O sea, las condiciones objetivas no estaban suficientemente formadas para que nosotros, como elemento de lo subjetivo, o sea, de la vanguardia, pudiéramos llevar a cabo, se pudiera llevar a cabo el triunfo del proceso de la revolución, del lanzamiento del carupanazo y del porteñazo. Fueron momentos históricos que yo los llamo como un aviso y formadores para los futuros movimientos. Y ahí yo creo que el compañero comandante eterno Hugo Chávez Frías logra pensar. Él pensó en esos movimientos, en los errores que se cometieron desde el punto de vista político, ¿no? Y también desde el punto de vista militar, lo que es la formación de oficiales con más conocimiento, con más el tomar del pulso al proceso social. Y yo creo que ahí estuvo, porque el mismo comandante eterno, como comandante Chávez, él decía que siendo el subteniente él le provocaba irse a la guerrilla, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Aún participando en procesos de represión, participando en el sentido de observador. Él decía que él se mordía por dentro, pero no lo hacía porque no habían las condiciones para la toma del poder, porque no es actuar de una manera inmediata. Era como descubrir todo un proceso, ¿no? Y se fue dando eso, lo que hablamos no hace mucho, Brujo, se estaba como cocinando la revolución bolivariana. Estaba cocinando. Y para cocinar eso se necesita tener mucha paciencia y mucha paciencia y visión política, que fue la que tuvo en ese momento, desde el momento que se gradúa el comandante Chávez, y todos esos oficiales que lo acompañaron, pues. Hubo una conexión, fíjate que ellos comenzaron rápidamente, pues, comenzaron a formar su movimiento en la década del 70, lo dice. Sí. Una vez que la FARC, la guerrilla, deja la montaña, es decir, hay su rendición, ¿no? Casi que inmediata, estamos hablando de la década del 60, entonces podemos decir década del 60, década del 70. En la década del 70, los oficiales y civiles de la época, más oficiales de las Fuerzas Armadas, ven en la década del 60 movimientos que los enseñaron a ver las cosas mejor. Estrategia, con más visión política, ¿no? Con más visión de la toma del poder, porque eso es lo que le faltaba a la izquierda entonces, pues. Claro, estaba muy dividida en la época de los 70 a la izquierda. Sí. Bueno, acuérdate que José Vicente Rangel era el eterno candidato. El candidato de una de parte siempre, pues. De la izquierda. Y después fue... bueno, después fueron todos, Américo Martín, Teodoro Pecó, Prieto también fue en los años 60. ¿Me entiendes? Pero con otra división de Acción Democrática. Pero en todo caso, Chávez, cuando se insurrecciona el 4 de febrero, por supuesto que traía también la semilla de ustedes. Claro que sí, claro que sí. Entonces, todos esos movimientos anteriores, por eso que digo, la historia está conectada, es continua, no es parcelada, es continua.
porque los procesos históricos van siguiendo como el horno de la forma de lo que va a ser en el futuro un proceso revolucionario. Así es. Bueno, Luis, mira, usted tiene que venir mañana para acá. Sí, porque esto será esta semana que estemos hilando, porque mañana vamos a conversar la conexión que hay entre el 23 de enero y el triunfo de Hugo Chávez, el triunfo de la Revolución Bolivariana. Bueno, es decir, cómo durante todo ese tiempo, como tú dices, que se fue fraguando esa parte histórica, que lo vamos a analizar mañana. ¿Estás invitado? ¿Puedes venir? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Bueno, está bien. Pues entonces, bueno, estimadas amigas y amigos, lamentablemente hemos llegado al final. A usted, Luis, le gusta hablar, sí. Por algo es profesor universitario. Hemos llegado al final del programa bastante ameno, con este profesor universitario, el teniente de navío Luis Delgado. Este sí estuvo preso 7 años y perdió la carrera militar. Bueno, no la perdió porque todavía sigue siendo militar, en todo caso. Bueno, entonces mañana vamos a continuar conversando con el teniente de navío Luis Delgado. Este programa llegó a ustedes gracias al apoyo de las alcaldías del municipio Mariño, en Porlamar, todo lo que es Porlamar, municipio Mariño, con su alcalde Francisco González, el hombre joven, trabajando por las comunidades. Tengo un conversatorio pendiente con Francisco para que también me vaya dando más datos pues, de todo lo que está haciendo. Debe ser mañana o pasado mañana, pero sé que Francisco está haciendo un excelente trabajo en el municipio Mariño. Ya está todavía, estamos en enero. Eso, la comida de la arepa se va a ver, el queso de la tostada se le va a ver a medida que avance el tiempo. Y Ali Romero, por supuesto, en la alcaldía del municipio de Arismendi, que también nos está apoyando con su trabajo revolucionario en el municipio capital. Bien, trabajamos para ustedes en los controles Carlos Gómez Martínez, en la dirección de la emisora Carlos Mier Hoffman, y en la producción y locución del programa, quien les habla, Cruz José Rivas Marcano, certificado de locución 6040, productor nacional independiente 8986. Será mañana que escucharemos nuevamente a las 11 de la mañana Trinchera Zamorana. Tierra, hombres libres. Horror a la oligarquía por Neoespartana 105.fm, en sintonía contigo. Buen provecho. Neoespartana 105.5 FM no se solidariza con los conceptos emitidos en el programa que acaba de finalizar. Escucha tu programa Fuerzas Vivas, programa educativo, interactivo, participativo, humanista, de reflexiones y algo más, con la productora Rosina Nieto, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, por Neoespartana 105.5 FM. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neoespartana, en sintonía contigo. Publicidad.